Juan Álvarez, desde aquí el País Vasco. En esta tarde es una bendición para mí tener con nosotros a nuestro hermano Juan de Dios Garza, pastor en la ciudad de Monterrey, Iglesia Bautista Bethesda, un pastor que ama la obra misionera y para mí es una bendición, lo considero un querido amigo. Y pastor, ¿puede presentarse, por favor? Sí, muchas gracias, mi hermano Juan Álvarez, entrañable hermano y amigo. Y bueno, pues yo soy Juan de Dios Garza, por la gracia de Dios, pastoreando aquí en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, en el norte de nuestro precioso país, México, para servirles. Amén, pastor. Desde luego un lugar para mí querido, la ciudad de Monterrey. Yo estudié ahí hace muchos años, pasé un tiempo estudiando en Monterrey, no era yo creyente, así que tengo un lazo especial con esa ciudad y desde luego con la carne asada. Esa que no falte. Así es. Pues pastor, no sé si podría darnos un poquito un testimonio acerca de cómo usted vino al Señor y lo que es su ministerio actualmente. Sí, cómo no, hermano. Fui salvo hace casi 28 años, por la gracia de Dios. En aquel tiempo yo trabajaba como músico profesional. Teníamos un grupo musical, la onda grupera estaba todo lo que da. Entonces, el Señor me alcanzó por su gracia. Amén. Pero sabe, hermano Juan, que esto no fue ninguna obra de la casualidad. Porque mire, cuando yo nací bajo unas circunstancias muy extraordinarias. De hecho, mi mamá se embarazó de mí fuera del matrimonio. A mi abuela no le gustó eso. Mi abuela quiso hacer todo lo posible para que yo fuera abortado y pues no fue así. Me llevaron a otra ciudad. En esa ciudad crecí hasta los 6 meses, luego me trajeron a mi ciudad, Apodaca, donde me desarrollé en la juventud. Y sabe que ahí enseguida de la casa de mi abuela plantaron una iglesia bautista. Wow. Entonces yo crecí cerca del Evangelio, aunque nunca hice una decisión por Cristo. A media cuadra de la casa de mi abuela entrenaba un conjunto, un grupo musical. Y pues yo iba a la iglesia y después me iba a ver los ensayos del grupo. De hecho, lo primero que tengo en mi memoria registrado es una Biblia color azul. El primer canto que me aprendí fue el de Sembraré la simiente preciosa. Y bueno, después me ganó la música, me dediqué a la música, pero yo siempre llevaba mi Biblia y leía mi Biblia. No la entendía, pero trataba de estar de esa manera cerca de Dios. No fue sino hasta que un vecino, ya grande, ya casado, me pidió un favor, que le llevara una ventana. Él se dedica a hacer trabajos de herrería, de soldadura. Que le llevara con mi camioneta unas ventanas que iba a instalar en una casa nueva. Llegando a la casa nueva, estaba vacía la casa, empezaron a bajar todo y entonces llegó un norteamericano. Nosotros les decimos, usted sabe, gringos, ¿verdad? Con todo cariño. Llegó un gringo medio loco y saludó: hermano Escobedo, hola, ¿cómo le va? Y dije yo, caray, este vecino es hermano. Entonces vi al americano, estuvieron platicando y luego el vecino le dice, mira hermano, le presento a mi vecino. Entonces él se viene conmigo, me saluda, me extiende la mano y me dice, mucho gusto, Daniel Jones. Y yo le digo, mucho gusto, Juan de Dios Garza. Y hermano, no sabíamos lo que se estaba conjuntando ahí. Él me da un folleto, me invita a la iglesia y después de eso el vecino empezó a insistir, ¿cuándo vamos a la iglesia? ¿Cuándo vamos a la iglesia? Yo andaba en giras, yo andaba fuera mucho tiempo, pero un día, una semana que se cayó, así se nombra en el ambiente, no hubo evento, me quedé en casa, mi vecino me vio y me dijo, vamos a la iglesia, y por tal de que ya no estuviera molestando, le dije, sí, el domingo voy. Llego a la iglesia Bethesda,
el pastor misionero estaba predicando y estaba predicando el sermón acerca de el sembrador y la semilla. El sembrador salga a sembrar. Entendí claramente el plan de salvación y entendí que ese era el momento en el cual yo debía de rendirme a Cristo y de aceptarlo. Toda mi vida tuve relación con el evangelio, nunca lo había hecho, pero en ese momento dije, si no es hoy, es nunca. Pasé al frente, un hermano me guió a los pies de Cristo y después empezó el proceso de crecimiento. No hago el cuento más largo, después de 4 meses dejé la música. Fue un tiempo difícil, un tiempo difícil. Me empleaba con hermanos de la iglesia en sus empresas, me empleaba con hermanos de la iglesia que tenían sus trabajos de albañilería o de electricidad, de soldadura, etcétera. Y después de eso me ofreció el pastor Daniel Jones trabajar supliendo al conserje de la iglesia. Entonces, ese fue mi primer trabajo aquí. Después me dijo, voy a necesitar un secretario. Me entrené, estuve a prueba, me aceptó y bueno, duramos 20 años juntos. Dice, 20 años juntos aprendiendo del ministerio y después pues el Señor me llamó. Primero serví como director de música en la iglesia, porque era lo que sabía hacer. Después el Señor me llama, estudio en el instituto, graduó del instituto, también se me ordenó al ministerio como asistente de él, como copastor en la iglesia, fui recibido. Y bueno, hace algunos años, en el 2012, Dios le llamó a él a los Estados Unidos nuevamente y tiene una preciosa obra aquí en la frontera, en McAllen, y yo me quedé al frente como pastor principal. Y ahora soy pastor de la gente que me vio llegar con el pelo largo y con los jeans rotos como músico del mundo. Pero bueno, ese es mi testimonio, ¿no? Qué precioso, hermano. La verdad es que me emociona muchísimo. Tenemos algunas cosas en común. Número uno, yo también fui salvo bajo el ministerio de un misionero, hermano Mike Patterson. Amén. Y número dos, yo también comencé trabajando limpiando la iglesia. Bueno. Así que yo creo que nos pusieron un buen entrenamiento, hermano. Oh, sí. Eso, Porque de veras, este hombre, hermano Daniel, no. Una rectitud y un orden y es punto 1, punto 2, punto 3. Y bueno, eso me sirvió para limar mi ser interior. Sí, amén, amén, pastor. Voy a pasar a la segunda pregunta. Sí, señor. ¿Qué fue lo que a usted le motivó a amar y apoyar la obra misionera? Porque usted es un pastor que ama la obra misionera, lo digo porque lo sé, me consta, y también apoya la obra misionera. Entonces, ¿qué fue lo que a usted le motivó a hacer esto? Hermano, creo que fueron 3 cosas. Primero, la obediencia a la gran comisión, porque desde un principio, hermano, cuando yo fui salvo y pasé por Isaías capítulo 53, ese pasaje me cautivó. Ese pasaje, cuando lo entendí y entendí lo que Cristo pagó en la cruz, lo que Él sufrió, lo que le costó, es imposible que nos quedemos sentados en una banca. Por eso, desde el principio, mi intención siempre fue servir al Señor en la puerta que Él abriera. Si fue como conserje, la primer pintura de todo el templo, recién construido, la parte antigua, pues lo hice yo porque no tenía de qué otra manera subsistir. Me pidieron que dirigiera una rondalla, que formara un coro, que supliera al conserje. Bueno, para mí era bendición. ¿Por qué? Porque con nada podemos pagar lo que Jesús hizo. Amén. Entonces, primero, la obediencia a la gran comisión, sabiendo el sacrificio que Jesús recibió por darnos la salvación. Él hizo lo peor. A nosotros más nos toca anunciarlo. Amén. Número 2, bueno, mi pastor fue un misionero. ¿Sí? Y él nos enseñó lo que eran misiones. Nos enseñó
a amar a misiones Amén. y nos enseñó a dar a misiones. Y Amén. eso fue trascendental en mi vida. Entendí que precisamente misiones es la columna vertebral y el porqué de la iglesia en este mundo. Y número 3, hermano Juan, yo soy un misionero frustrado. Mucho tiempo estuve orando que el Señor me llamara al campo misionero. Y el Señor estaba levantando de nuestra iglesia a otros misioneros. Los veía llegar a ustedes, porque usted fue uno de los primeros misioneros que yo tuve oportunidad de conocer, de convivir, de platicar, de tenerlo cerca de mí. Para mí eso fue una gran bendición. Y yo oraba, Señor, ¿cuándo me vas a llamar al campo misionero? Pero Dios no me hizo un llamado al campo misionero. Es más, cuando yo estaba orando por algún país, Dios levantaba a un misionero de nuestra iglesia a ese país, pero no a mí. Entonces creo que soy un misionero frustrado, pero años más tarde, el Señor habló a mi corazón y me dijo precisamente en una conferencia, tú puedes hacer mucho por la obra misionera como pastor. Entonces, quédate donde estás y apoya la obra misionera. Y bueno, esas son las 3 cosas que yo considero que han influenciado, motivado en mi vida para apoyar de esta manera la obra misionera. Amén, pastor. Una de las cosas que le doy gracias a Dios es también la influencia del hermano Mike Patterson. Amén. Porque es prácticamente lo mismo. Él nos enseñó a amar misiones, a dar. Y gracias a Dios por esos misioneros que fueron a México no solamente a llevar el evangelio, sino a enseñar. Amén. A la responsabilidad de cada iglesia local de mandar el evangelio al mundo. Y desde luego es tan importante entender eso. Me gustó mucho eso que usted nos acaba de decir. Paso a la tercera pregunta. Sí. ¿Nos podría dar su punto de vista sobre la salud que goza el apoyo a la obra misionera en México? Claro que sí. Creo que si hablamos en términos de salud, tenemos una mediana salud, ¿verdad? Tenemos una mediana salud. Hermano, creo que el cristianismo debe ir y va más allá de cualquier cultura o de cualquier costumbre, ¿verdad? De las costumbres. Esto es el plan de Dios para los ciudadanos del cielo. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, pues precisamente dice la Escritura que nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Y como ciudadanos del cielo, nosotros tenemos unos preceptos, unos lineamientos, unos mandamientos, unas verdades bíblicas que tenemos que seguir, más allá de mi humilde opinión. Exacto. Más allá de lo que yo pienso, más allá de lo que yo pretendo. Tenemos que guiarnos precisamente por la palabra del Señor. Ahora, yo creo que no hemos comprendido de una forma general aún que el plan de Dios va más allá precisamente de lo que yo creo, lo que yo pienso. El plan de Dios, en primer lugar, no falla. El plan de Dios para evangelizar el mundo es eficaz. Porque si una bebida, ¿sí? Si una bebida que acompañamos con la comida, como la Coca-Cola, ha logrado llegar a casi todo el mundo, entonces sí se puede. Sí se puede. El problema es que nosotros no nos hemos unificado en el plan de Dios. Hermano, no hay mucho que moverle. El plan de Dios es uno. Amén. Nada más. Y es uno para todos. ¿Sí? Dios nos hace responsables a cada cristiano de presentar el evangelio a cada criatura, fíjese usted, al mismo tiempo en todos los campos. Eso es algo que nos parece imposible, pero nos da la idea de que yo tengo que trabajar en mi Jerusalén, en mi Judea,
en mi Samaria, pero también tengo la opción de esos instrumentos que Dios levanta en las iglesias, según Hechos capítulo 13, y pone una carga específica porque Dios, en su sabiduría, es el primero que entiende que yo no puedo ir a España cada 8 días a ganar almas, que yo no puedo ir a África, que yo no puedo ir a Sudamérica, pero Él levanta obreros para que vayan y ganen almas y hagan la obra en nuestra representación. Esos son los misioneros. Ahora, es tan sabio Dios que no lo hace, no los lleva al campo misionero a través del diezmo, porque ese dinero es para la obra local, es para su novia, la que va a ser su esposa. ¿Sí? Él es atendido en eso, no la deja sola. Pero sí nos dice que debemos de aportar, de acuerdo a nuestra fe, de lo que nos queda o de lo que tenemos y hacer una promesa de fe. ¿Para qué? Para ser copartícipes con el misionero, con mi representante, del fruto que él tenga en aquel lugar. Por eso no es a través del diezmo. Por eso es a través del dinero que Dios me asigna a mí para que yo supla mis necesidades. Y recuerde que es una necesidad delante de Dios que cada uno de nosotros hablemos del evangelio a los que nos rodean, pero también a los que están lejos de nosotros. Y es ahí en donde tenemos diferente opinión. Porque algunos dicen, no, solamente a los de mi compañerismo apoyo, a los misioneros. O solamente a los que estudiaron en mi instituto bíblico. ¿Sí? Y empieza ahí la humilde opinión. Pero si nosotros entendemos que el misionero viene a suplir una necesidad que yo tengo de tener fruto en aquel campo donde yo no puedo llegar, hermano, los veríamos como una bendición. Amén. Y quitaríamos esos tabús que nos estorban y apoyaríamos con más eficacia a la obra misionera. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando nos asigna una responsabilidad, Él nos va a pedir cuenta. No es nada más, órale, échale, y si no lo haces, pues está bien. No, Dios nos va a pedir cuentas. Sí. Y si una Coca-Cola puede ser conocida en todo el mundo, por supuesto que bajo el poder y la dirección que se asignó en Hechos capítulo 1, versículo 8, a la iglesia del Espíritu Santo, podemos hacerlo, pero nos hemos entretenido en otras cosas. Así es, pastor. Y bueno, ahorita yo creo que no a todos nos ha caído ese 20 y todavía estamos así como que, sí apoyo, no apoyo, mejor así, y por eso no nos hemos puesto de acuerdo. Esa es mi opinión. Sí. Pues la obra misionera, desde luego, no es una moda o una enseñanza norteamericana. Así es. Es Biblia, ¿verdad? Amén. Y yo me emociono mucho, pastor, le digo muy sinceramente, cuando veo pastores mexicanos como usted, como mi pastor hermano Luis Ramos, y otros queridos hermanos mexicanos que están enamorados de la obra misionera. Y yo puedo asegurar que ninguno de ellos se arrepiente de estar apoyando la obra misionera. Todo lo contrario. Estarán muy agradecidos con el Señor por esa hermosa oportunidad. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Y bueno, hermano, claro que sí. No, dígame. Adelante. Ok. A veces es un tanto difícil, hermano, luchar contra la corriente, pero hay que seguir constantes, ¿verdad? Pienso que división, desidia y dependencia nos han estorbado para eso, pero tenemos que seguir adelante con el esfuerzo. Amén, pastor, así es. La siguiente pregunta es un poquito, usted y yo, perdón, hemos hablado
hemos tenido esas bonitas oportunidades de compartir, de charlar sobre la importancia que tiene que las iglesias aprendan a trabajar unánimes, lo que es la importancia de la unanimidad, una misma mente, un mismo propósito. Y para poder, esto para poder hacer más por la obra misionera. ¿Cree que las iglesias están madurando al respecto? Me refiero a las iglesias en México o en el mundo hispano. Y si esto no es así, pues, ¿a qué podría deberse? Bueno, desde que mi respuesta anterior fue una salud media, creo que sí estamos madurando, ¿sí? Pero nos falta camino todavía. Gracias a Dios, en los últimos tiempos, en nuestro país ha habido una apertura hacia la gran comisión con mayor consistencia, ¿sí? Muchas iglesias se han unido a esto. Yo recuerdo hace 27, 26 años que ese énfasis no lo tenían todas las iglesias, a lo menos aquí en Monterrey. Fueron aprendiendo, se fueron involucrando, fueron conociendo esto y sí, muchas se fueron abriendo, pero algunas todavía no. Algunas se han abierto a su estilo, a su modo, nada más apoyo a los míos, nada más los apoyo por un tiempo, etcétera, y tienen su propio estilo, ¿verdad? Pero eso es punto y aparte. Nos dice la palabra de Dios, hermano, en Filipenses, capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Debemos de unirnos en un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, que todas las almas perdidas escuchen que el único y suficiente Salvador es Cristo Jesús. Amén. No debemos unirnos en una gran convención, pero sí debemos entender el plan de Dios y participar en el plan de Dios, porque si lo hacemos, creo que los misioneros tardarían menos en irse al campo misionero y en muchos de los casos no se tendrían que ir con tan pocos recursos que los obligaría a en corto tiempo tener que regresar por más recursos, ¿verdad? Para poder sostenerse en el campo misionero. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en cuanto a que el plan de Dios es efectivo en llevar el evangelio, en ganar almas, en hacer discípulos, creo que podríamos todavía mejorar mucho en esto. Pero, bueno, yo espero que Dios siga obrando en nuestros países, en países como México, en países de habla hispana, en Latinoamérica, para que nos siga usando para llevar el evangelio, amén, conforme a ese plan que Él tiene. Solamente si seguimos ese plan, nos vamos a unificar en el propósito de Dios. Amén. La misma causa, la de Cristo, las almas perdidas. Amén, pastor, amén. Sí. Muy, muy cierto. Voy a seguir adelante por tema del tiempo, porque tenemos un tiempo con este programa. Entiendo que como iglesia, entiendo que como iglesia tienen un proyecto especial para poner énfasis en la obra misionera. ¿Nos podría explicar un poco acerca de este proyecto que tienen como iglesia? Claro que sí, hermano. Es una agencia misionera que precisamente se llama Sembraré México. Amén. Y bueno, todo es en relación a el primer canto que me aprendí, Sembraré, al sermón que escuché cuando acepté a Cristo. Y ahora lo que sabemos que se trata la obra misionera, sembrar el evangelio. Entonces, esta agencia misionera de nuestra iglesia se llama Sembraré México y apoyamos a los misioneros en su diputación. Apoyamos a los misioneros al llegar al campo misionero y también los apoyamos dándole asesoría fiscal. Todo lo concerniente a los asuntos fiscales que deben manejar en nuestro país
lo hacemos hacia los misioneros que pertenecen a nuestra agencia. Además, apoyamos a iglesias nuevas o iglesias que quieran iniciar con sus conferencias misioneras y no tienen la experiencia de hacer una conferencia misionera. Entonces nosotros estamos en la disponibilidad, en la disposición de asesorar al pastor, a la iglesia, para que lleve a cabo una conferencia misionera, levante una promesa de fe y administre de una manera correcta una promesa de fe. Todo eso nada más cauchando, ¿verdad? Al pastor, a los directivos de la iglesia, sin tener ninguna injerencia dentro de las iglesias. Amén. Y también, pues, participamos dando asesoría legal a las iglesias para que completen su registro constitutivo. Esto no era en un principio el plan de Dios, pero yo entendí, hermano, que si queríamos ser usados como país, como iglesias en México, Dios no se va a apoyar en una mesa, ninguno de nosotros nos vamos a apoyar en una mesa que le falte una pata. Entonces, si las iglesias no están bien desde la raíz con su acta constitutiva, como marca la ley, muchos asuntos legales que van a concernir a la obra misionera, cuando esa iglesia, por la gracia de Dios, levante un misionero de esa iglesia y tenga que enviar a un misionero de casa al campo misionero, los gobiernos de los países les van a requerir cuestiones legales y la iglesia no va a estar en la posibilidad de responderle. Además, todo eso, el tener esa cobertura legal en nuestro país da privilegios, no solo responsabilidades, pero privilegios como el seguro social, Infonavit, tantos y tantas cosas que podemos obtener nosotros como siervos de Dios. Es lamentable que siervos de Dios, aún en esta pandemia, hermano querido, han fallecido y han dejado a la familia sin ningún recurso, han tenido que vender autos, han tenido que vender casas, terrenos para la atención médica, ¿sí? Y esto sería diferente si la iglesia tuviera esa personalidad jurídica, ¿verdad? Legal, tuvieran derecho a todas esas cosas que son básicas, hermano. Entonces, asesoramos en Sembraré para el registro constitutivo de las iglesias, apoyando así a la obra misionera, pero también ayudamos en la plantación de nuevas iglesias cuando un misionero sale. ¿Sí? Formamos equipos para ir a los diferentes campos misioneros que así lo tengan a bien para apoyar. Ya hemos trabajado conjuntamente con Avance Misionero de San Luis en 2 ocasiones. Y ya hemos ido también en algunas ocasiones a ayudar a misioneros a plantar nuevas iglesias con equipos misioneros. Básicamente lo que hacemos, mi hijo Juan de Dios Jr. está al frente de la agencia. Amén. Pues gloria a Dios, pastor. Me es muy emocionante escuchar cómo están llevando a cabo esa labor y creo que eso va a ser de mucha ayuda para la obra misionera y para el avance de la obra misionera. Creo que será de mucha ayuda y pues yo agradezco esa labor que están haciendo. La verdad es que creo que es muy importante. Pues paso a la última pregunta, pastor. ¿Qué cree que podemos hacer para animar, para enseñar, para instruir, para influenciar a más hermanos para tener visión misionera? Yo sé que se han tocado ya varias cosas que podrían aplicarse a esta pregunta, pero quizá podría usted tocar alguna cosa que cree que está haciendo falta o que podría ser clave en este tema de animar y dar visión a otros. Claro que sí, son 3 cosas, hermano. Primero, necesitamos iglesias con acción. Amén. Necesitamos iglesias ganadoras de almas, pero también formadoras de discípulos. Porque recuerda, hermano, y esto ha sido un error quizá que hemos cometido durante
alguna generación de cristianos. Nos hemos dedicado a ganar almas, hermano. Ujú. Pero la obra misionera, la gran comisión, no es ganar almas. Parte de la gran comisión es ganar almas. Ujú. La gran comisión es hacer discípulos. Amén. Es hacer discípulos. Por supuesto que tienes que ganarlos para Cristo, pero después tienes que discipularlos, entrenarlos. Ujú. Hoy tenemos en las iglesias llenas de creyentes, pero no de discípulos. ¿Sí? Wow. Que van los domingos, que leen la Biblia, que diezman, que dan a misiones, pero no me pidas más. ¿Sí? No me pidas más. Entonces, el plan de Dios consiste en que hagamos esos discípulos. Por eso necesitamos tener iglesias con acción, entrenando a discípulos para que esos hagan más discípulos, ¿sí? Para que esos nuevos discípulos oren por misiones, den a misiones, amen las almas perdidas y vayan y hagan lo mismo. Ganen almas, discipulen, para que a su vez, y mi hermano, este engrane es gigantesco. Pero creo que hemos omitido un poco eso, porque en lo personal yo he visto a muchas personas que son tremendos ganadores de almas. Pero si tú les preguntas, ¿a cuántos has discipulado? Y nosotros también estábamos cometiendo ese error en la iglesia. Por eso yo pedí perdón a la iglesia, pedí perdón delante del Señor y nuestro énfasis ahora es hacer discípulos, no solamente ir a ganar almas. Por supuesto que no todos van a querer ser discípulos, pero que no quede por nosotros, ¿verdad? Ahora, iglesias con acción, que tengan sus conferencias misioneras, ¿verdad? Y que estén dispuestos a pagar el precio de invertir en el cielo, ¿verdad? Iglesias con acción. Necesitamos también pastores con visión. No es mi humilde opinión. Es qué dice la Biblia. Amén. ¿Cómo se desarrolla el plan de Dios? Y entrar en ese plan de Dios. Administrar en una manera correcta los recursos misioneros. No excederte en tener demasiados misioneros con pocos recursos, sino que todo tiene que llevar un balance y un crecimiento, así como Dios lo da. Un árbol no crece de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces necesitamos tener esos pastores con visión, predicando desde los púlpitos y siendo ejemplo en dar a misiones en la obra misionera. Pero también necesitamos misioneros con pasión. Misioneros bien preparados. Amén. Misioneros que sepan y que estén dispuestos a pagar el precio de ir a un campo misionero. Como decía el apóstol Pablo, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Esa frase, hermano Juan, conlleva mucho más que la experiencia del bajo recurso o la experiencia de muchos recursos. Esa frase nos enseña que el apóstol Pablo se sabía administrar, sabía manejar todos los asuntos concernientes a su propia vida, a sus propias necesidades y a las necesidades de la obra, aún con pocos recursos. Sé vivir humildemente. Pero también nos enseña lo contrario. Sé tener abundancia. No me voy a marear, ¿sí? No me voy a distraer de lo que debe ser la inversión en la obra, de lo que debe ser abarcar más, con más recursos, más localidades, más ciudades, más obreros, más material, más equipo, qué sé yo. Entonces, misioneros con esa pasión que estén dispuestos a morir en la raya. Creo que esas cosas nos ayudarían, ¿verdad? En cuanto a mejorar, en pues tener la visión del Señor en la obra misionera. Amén, pastor. Pues, desde luego es muy amplio, es tan grande la visión. Pensando lo que usted ha comentado ahora,
es verdad, cuando uno salió al campo misionero en los 90s, pues sí había un deseo y unas ganas, pero una preparación, realmente éramos muy novatos, ¿no? En nuestro país, en lo que es enviar misioneros, pues nuestro país estaba comenzando y, y gracias a Dios ya Él nos ha ayudado, pues por su gracia, a permanecer y nos damos cuenta de muchas cosas que en lo personal queremos ayudar a otros en su preparación para que puedan estar mejor equipados y entrenados para ir y cumplir con esa misión. Pues, Yes. Pastor, no sé si tiene alguna otra cosa que quisiera decir. Eh, si no, pues le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por habernos compartido. Eh, estoy seguro que esto será de gran bendición a todos aquellos que lo escuchen. Y aprovecho, abusando un poco de su confianza, poder tener otra oportunidad en el futuro de tener otra entrevista, igual tocando desde luego otros temas que Claro que estoy sí. seguro que serán de bendición. Pues no sé si quisiera decir alguna cosa Gracias. más. Sí, nada más algo que nos pueda ayudar en este momento. Yo sé que las cosas han sido difíciles para todos de acuerdo a esta pandemia y que se ha reducido quizá la oportunidad de participar con fidelidad, cumpliendo con la promesa de fe en las iglesias de parte de los cristianos. Ha habido escasez de trabajo, han perdido su trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, yo nada más les animo a reavivar su cuidado de misiones. Nosotros vamos a tener dentro de un mes exactamente nuestra conferencia misionera. Va a ser una conferencia misionera diferente a las que hemos organizado en los años anteriores, pero no damos el énfasis. El tema de nuestra conferencia misionera es precisamente ese, reavivando nuestro cuidado de misiones. Y si por alguna razón iglesias han menguado en su apoyo misionero, porque cristianos han menguado en su promesa de fe, yo les animo a mis consiervos, los pastores, que tomemos el reto de reavivar el cuidado de misiones. Reavivar porque las almas ahí están, los misioneros están en el campo misionero y nosotros le hemos hecho una promesa a aquel que es fiel, nuestro Señor. Amén, Pastor. Pues muchísimas gracias, hermano Juan, mi tocayo. Así es. Muchas gracias por su tiempo. Voy a cerrar la entrevista y me despido enseguida de usted. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias. Un abrazo, que Dios lo bendiga. Igualmente.